Gloria a Dios por un tiempo tan especial en su presencia y abrimos su palabra en esta noche porque Él quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. Escuchaba hace un tiempito un pedacito del testimonio de la pastora Ana Olondo, tal vez ustedes también lo conocen, donde ella cuenta que su papá era un hombre alcohólico y su mamá se convirtió cuando ya estaba casada, cuando ya tenía los hijos, y ella comenzó a orar por la salvación de su esposo y para que su esposo fuera libre de la atadura de la adicción del alcohol. Y oró 1 año, y oró 2 años, y oró 3 años, pero el hombre seguía siempre igual, perdido, totalmente perdido en el vicio del alcohol. ¿Cuál fue la solución que esta mujer encontró? Lo veremos. Y en esta historia, en esta noche, creo que Dios también quiere desafiar cada una de nuestras vidas. Los invito a abrir en 2 de Samuel, capítulo 21. Una historia difícil en la palabra de Dios, una historia que nos va a desafiar enormemente en esta noche. Así que tengamos un corazón dispuesto a escuchar y sobre todo a tomar decisiones en base a lo que Dios nos hable hoy. Dice que el rey David ya era rey sobre Israel y el rey Saúl había muerto, el primer rey de Israel había muerto. David lo sucede en el trono y David se da cuenta que por 3 años consecutivos había hambre en la tierra. La tierra de Israel era una tierra que se dedicaba en gran parte a la agricultura. Cuando 1 año no había cosecha, significaba que el pueblo iba a pasar hambre. David era un entendido en los tiempos. David era un hombre que tenía intimidad y comunión con Dios. Y 1 año tal vez pensó que por la sequía, porque el suelo más seco, porque el clima, pero cuando llegó el 3er año, él dedujo que era un problema espiritual, que por alguna razón el Dios que había prometido a Israel, que los llevaba a una tierra que fluía leche y miel, ahora estaba cerrada. Y el pueblo, todo el pueblo, estaba pasando hambre. Y nos dice aquí la Escritura, en el verso 1 todavía, el segundo pedacito, que David, ¿qué hizo? Consultó a Jehová. Y amo este hombre que para toda decisión importante buscaba de Dios, buscaba la dirección de Dios, buscaba qué Dios le estaba diciendo. David consultaba a Dios. Y Dios no era sordo a la oración de David. David consultaba, y no es la única vez que encontramos esta misma frase hablando del rey David. A lo largo de su vida, si ustedes se ponen a estudiar la historia de David, van a ver que constantemente aparece esta frase, David consultando a Dios. Y Dios le da la respuesta. Dios le dice por qué de manera sobrenatural los cielos estaban cerrados. Y dice así, es por causa de Saúl. ¿Cómo? El rey que ya había muerto. Sí, por causa de Saúl y por aquella casa de sangre,
por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Eran un pueblo amorreo que habitaba dentro de Israel y que Josué en su momento había hecho un pacto con ellos, que podían vivir dentro del territorio y que los israelitas se comprometieron a cuidar de ellos y a no dañarlos. Era un pueblo que se había cobijado junto al pueblo de Dios. Y Saúl rompe este pacto que el pueblo había hecho delante de Dios, pero Dios no se olvida. Y entonces Dios le muestra a David cuál era la razón. Y entonces aquel hombre va a buscar a este pueblo, va a buscar a los gabaonitas y les pregunta, ¿qué podemos hacer para restituir este gran mal que Saúl ha hecho con ustedes? Y ellos no querían ni oro ni plata, ni nada en contra del pueblo de Israel. Pero le piden, conforme a la costumbre de aquellos tiempos, 7 descendientes del rey Saúl para ser ajusticiados. Y David dice que sí. Entonces, aquí tenemos esta primer parte de la historia, donde un rey va a hacer restitución por el daño que su nación había hecho en contra de los gabaonitas. Y lo llamativo es que en el verso 2, casi al final, dice que Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las buenas intenciones, como Saúl decía que tenía, no excusan nuestras malas acciones delante de Dios. Saúl creía que estaba complaciendo a Dios, pero no lo conocía, no era así. Ya habían hecho un pacto y lo estaba rompiendo. Entonces, David le dice, les vamos a entregar 7 descendientes de Saúl. Y entonces dice que buscó 2 jóvenes que eran hijos de Rispa y 5 jóvenes que eran hijos de la hija del rey Saúl. Miren ustedes, 7 jóvenes que iban a pagar con sus vidas aquel pecado terrible de su padre. Y aquí nos encontramos con una mujer, con Rispa, que se cruza en esta historia. Y Rispa nos dice la Biblia que era concubina del rey Saúl. Concubina no es amante. Concubina eran consideradas como esposas de segunda categoría, porque normalmente las concubinas eran esclavas que los reyes elegían para tener más esposas. Entonces no se les daba categoría de esposa, aunque tenían dentro del palacio algunas supuestas buenas cosas, ¿no?, que podían gozar, pero eran esposas de segundo grado. Y Rispa fue una joven así. ¿Cómo una joven podía llegar a ser esclava? En primer lugar, en muchos casos se daba en tiempos de guerra. Cuando una nación conquistaba a otra, se llevaban a todos los hombres y las mujeres como esclavos. Los esclavos varones para trabajar la tierra y las mujeres para hacer otras tareas, pero muchas de ellas
podían llegar a pasar a ser concubina de algún rey o de algún líder de los soldados, de los capitanes o de lo que fuera. Mire el destino de estas jovencitas. Encerradas de por vida en una jaula de oro, un palacio, pero en esa situación. Podían ser vendidas en muchos casos por su propia familia, porque cuando el padre, a causa de una hambruna como esta, por ejemplo, o por otras razones económicas, tenía una deuda y no tenía forma de salir de ella, no le quedaba prácticamente ningún otro camino que vender alguna de sus hijas. Es algo que a nosotros nos horroriza, pero eran las costumbres de aquellos años, como tal vez ellos, si se levantaran ahora, se horrorizarían de las nuestras, ¿verdad? ¿En qué situación llegó Rispa? No lo sabemos, pero sí que era concubina del rey Saúl. Y ella le dio 2 hijos al rey, 2 hijos que estaban en plena juventud. Y ella no tenía idea de que el rey David estaba consultando a Dios y que Dios le estaba diciendo lo que provocaba la hambruna en el pueblo. Entonces, un buen día, ella ve que llega una guardia a donde ella estaba, no sé si en pleno palacio o en alguna de las casas que pertenecían al rey, y van en busca de sus 2 hijos. Acá hay mamá con 2 hijos, o con 1, o con 5. Piensen lo que es, que de la noche a la mañana, de un minuto para el otro, vienen soldados y te arrebatan tus hijos. Y se entera de lo que es el decreto. El dolor, la angustia de esa mujer. No puede hacer nada. No tiene manera de defenderse. Los hijos son llevados. Y junto con estos 2 jóvenes, 5 sobrinos, porque eran los hijos de la hija de Saúl. 7 jóvenes. ¿Y ella qué hace? Toma una tela de cilicio, que la tela de cilicio significaba un corazón desgarrado. Cuando alguien usaba una tela de cilicio, le estaba diciendo a todos los demás de la profundidad del dolor de su alma. Y ella toma esa tela y sale detrás de los soldados. Y todos estos 7 jóvenes son ajusticiados por los gabonitas en un collado, nos dice la Escritura. El verso 9. Los entregó en mano de los gabonitas y ellos los sacaron en el monte delante de Jehová. Y así la vemos a Rispa. Una mamá con el corazón quebrantado, pero una mamá con una fuerza, porque su nombre justamente significa esto, piedra candente, un fuego. Y ese fuego la lleva ahí al monte, donde estaban ajusticiando a sus hijos. Y ella se queda allí. Y con esa tela de cilicio, ella la coloca sobre ese risco y pasa allí todo el tiempo en busca de una sola cosa. ¿Saben cuál era? Justicia. Ella no se queda ahí esperando que Dios resucitara a sus hijos. Sabe que esto ni pasó tal vez por su cabeza. Pero sí quería justicia, porque ella decía, mis hijos no son responsables de los actos de su padre. Y así quedó tendida. Algunos comentaristas creen que meses, porque comenzó todo, en el verso 10 nos dice, desde el principio de la siega, que es la primavera. Desde la primavera,
por meses esa mujer allí. Porque aquellos que morían ahorcados, la costumbre de aquel tiempo decía que no debían ser enterrados para que quedaran como ejemplo. Pero a la vez se creía que aquellos jóvenes o aquellas personas que morían ahorcadas eran malditas. Y esto le producía mayor dolor al corazón de Rispa. Y decía, mis hijos no son malditos, porque yo los he criado con amor. Y aquella mujer quedó allí de día y de noche, solo con esa tela de silicio que tal vez formó como una mini tienda para protegerse del sol abrasador del verano, del sol abrasador en ese lugar y del frío que corría por las noches. Cuando nosotros miramos la vida de Rispa, nos deja muchísimas enseñanzas. Ella nos habla de una mujer muy abnegada. La abnegación tiene que ver cuando renunciamos nosotros a nuestros propios deseos. ¿Para qué? Porque es un acto de sacrificio que hacemos en favor de otros. Y ella estuvo dispuesta a quedarse allí defendiendo los cuerpos de estos 7 jóvenes. No se movió. No sé cómo hacía. He tratado de al pensar en ella, de ponerme en su piel. ¿Y cómo hacía esta mujer para estar despierta de día y de noche? Porque eso era lo que ella hacía. Estaba prácticamente despierta día y noche. O si dormitaba por momentos, rápidamente se incorporaba para cuidar los cuerpos de sus hijos. Un acto total de renunciamiento de sus derechos. Ella solo pensaba en cómo defender los cuerpos muertos de sus hijos. Era una mujer con perseverancia. Qué bendita que es esta actitud. La capacidad de mantener el esfuerzo de una manera constante. Que lo que se propone hacer persiste y persiste a pesar de los obstáculos que se pudieran presentar. Estuvo meses, día y noche, cuidando los cuerpos de los buitres, que de día, saben, el trabajo de los buitres, donde hay animales muertos, donde hay cuerpos muertos, así se abalanzan. ¿Cómo los espantaba una mujer joven? Tendría algún palo, buscaba piedras, usaba la tela de silicio, gritaba, pero ahuyentaba a los buitres. Y por las noches, con los ojos de los chacales o de los lobos, lo mismo. Perseverancia. Pudo vencer sus propios miedos al enfrentar a estos animales, pero allí se quedó. Dejó la comodidad del palacio, del lugar donde vivía, no le importó. Su meta era cuidar los cuerpos de sus hijos. Pero piensen otra cosa más. Un cuerpo que muere no queda igual por mucho tiempo. Comienza a descomponerse. Y cuando comienza a descomponerse, trae otros problemas. Pero era tan grande su amor y su propósito que siguió adelante. Una tercera virtud que yo veo en ella es la determinación con la que ella se mantiene en ese lugar.
esa firmeza que nada la hacía mover de esa colina. Tal vez algunos hablaban bien de ella. Miren esta mujer, cómo cuida los cuerpos. Pero tal vez la mayoría pensaban, pobre, está media loca, ¿eh? El dolor la enloqueció a esta mujer. ¿Qué hace ahí? Espantando los animales día y noche. ¿Qué hace? Lleva días. Si total no van a resucitar, ¿qué sentido tiene? La incomprensión de los demás. Pero ella, determinada, mantenía su postura. Y me conmueve el verso 11. Quiero que lo lean conmigo. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Y le fue dicho a David, le fue dicho al rey. Y el rey decidió actuar. Algo en esta mujer lo conmovió. Fue tocado el corazón del rey. Y nos dice la Escritura que David tomó una resolución. Fue a buscar los huesos de Saúl y de Jonatán, su amigo, que estaban en otra zona. Saúl y Jonatán habían muerto en batalla mucho tiempo antes, y los 7 cadáveres, que ya quedaban solo los huesos, posiblemente, de estos 7 jóvenes, y les dio a todos ellos la sepultura real que merecían por haber sido un rey y los hijos del rey. ¿Qué buscaba ella? Eso. Solo eso, que sus hijos fueran enterrados, que tuvieran esa dignidad, aunque más no fuera en la muerte. Pero tengo buenas noticias. Nuestro rey está dispuesto a escucharnos. Y su corazón es sensible a nuestras necesidades. Los reyes humanos pueden ser duros, pueden ser crueles, pero nuestro Dios no es así. Pero Dios está buscando hombres como David, hombres que sepan consultar al Señor en cada una de las decisiones que tienen que tomar. Y si esas decisiones son importantes, con mucha mayor razón. Y también está buscando hombres y mujeres con estas características, con estas cualidades que vemos en Rispa. Gente que sea capaz de sacrificarse. Y miren, yo pensaba, pueden enojarse conmigo, pero ahora escúchenme en un ratito. No venga a la reunión de oración. ¿Me escuchó bien? No venga. Pero pregunto, ¿no viene porque está lejos? ¿No viene porque a lo mejor todavía está trabajando? Tal vez no viene porque tiene niños pequeños. Pero pregunto, ¿usted está en su casa orando? Después las papas nos queman y queremos que los líderes o alguien nos ayuden.
pero Dios nos está esperando. Es un rey que quiere que vayamos a Él con nuestras cargas, con nuestras angustias, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué vivimos tan independientemente? Porque creemos que podemos solucionarlo todo, ¿o no? Yo tengo el control. Tal vez le suelto un poquitito al Señor, pero creemos que podemos manejar nuestra vida a nuestra manera. Y hermanos, antes o después nos vamos a dar de narices, porque somos incapaces de no errar en nuestro caminar. El único que nos va mostrando el camino, que lo hace con total amor y devoción hacia cada uno de nosotros, es el Señor. Entonces, ¿por qué no vamos? ¿Por qué nos cuesta tanto ir al trono de la gracia? Donde dice la Biblia que encontramos ¿qué cosa? El oportuno socorro. Dios sabe, porque Dios ve todo. Dios sabe nuestro pasado, Dios sabe nuestro futuro, nuestro presente. Dios lo sabe todo. Y Él está de nuestro lado, nos quiere ayudar. Entonces, eso es el desafío que el Señor nos deja en esta noche. Aprendamos a dejar las riendas de nuestra vida en las manos de Dios. Que no necesitemos darnos golpes tras golpe o vivir vidas que son, pero miserables. No hay diferencia entre nosotros y el que no conoce a Dios. No hay diferencia entre nosotros y el que trabaja en la fábrica. A veces ni se dan cuenta que somos cristianos. Es triste, hermanos. El Rey de Gloria tendría que brillar en nuestras vidas. Los demás deberían darse cuenta solo por vernos que algo diferente hay en nuestro corazón. Porque damos testimonio sin hablar. Pero lejos del Señor, ¿qué dijo Jesús? Separados de mí, nada. ¿Y nada qué es? Nada. Tal vez no nos equivoquemos tanto si vamos a hacer un mandado para hacer un puchero, un guiso, un no sé qué. Acertemos con lo que esa comida lleve. Pero en la vida, a lo largo de la vida, nosotros necesitamos que Dios sea el conductor de nuestras vidas. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa. Que tanto David como Rispa sean una inspiración para nosotros en esta hora. Que podamos tener ese corazón sacrificado. Yo entiendo que a veces no podemos estar en todas las cosas, pero amado de mi corazón, Dios te espera. Dios te espera. No podemos vivir lejos de la palabra de Dios porque Él nos habla aquí, ni tampoco lejos de su trono para buscar su dirección. Si queremos tener vidas plenas, llenas, satisfechas, que rebosen, tenemos que buscarlo. Él nos espera, ¿eh? Él nos ama. Nada tan maravilloso como eso. Él quiere que nos vaya bien porque nos ama. Él quiere que nos vaya bien porque nos ama. Qué infinita su misericordia. Siempre nos da nuevas oportunidades. Pero nosotros a veces somos tan necios y nos damos contra la misma piedra una y otra vez.
y quedamos tan machucados que a veces ya no sabemos. Dios es un Dios de oportunidades. No las desaprovechemos. No las desaprovechemos. Él nos da una nueva oportunidad hoy. Tomémosla hoy. Tomémosla hoy. Porque Él tiene los cielos abiertos. Los cielos abiertos. Y nos está esperando. Nos está esperando. Créalo porque es así. Dios te espera, mi amado, mi amada. Dios te espera. Y cuando nosotros acomodamos todas las cosas, veremos las victorias. Veremos las victorias. Jesús decía, busca primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? ¿Viniendo una vez a la semana aquí nada más y en toda la semana ni me entero? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitemos es la añadidura. ¿Recuerdan el mensaje Salvador? Búsquelo en YouTube y vuelva a escucharlo. Tremendo mensaje de la añadidura de Dios. Pero primero, busca el reino de Dios. Vamos a orar. Es una decisión personal. Dios quiere levantar hombres y mujeres que le amen y que le busquen con todo su corazón. Hombres que consulten al Señor en toda decisión importante que tengan que hacer en la vida. Mujeres con ese corazón determinadas a seguir al Señor. Cueste lo que cueste, el Señor es mi meta. Los invito a cerrar bien todos los ojos. Y allí donde estás, hace un pacto con Dios. Hoy Elba nos guiaba para tomar una decisión con Cristo. Si tomaste esa decisión con Cristo, levanta tu mano y decile al Señor, aquí estoy, Señor. Hice una decisión contigo. Dios nos ve, Dios sabe. Tal vez llevamos años en el camino y nuestra vida está árida. Nos falta ese verdor. Jesús quiere que volvamos a Él para reverdecer. Levanta tu mano también ante el trono de la gracia. No es conmigo, es con el Señor. Él quiere que seamos personas llenas de su presencia, porque es un bien para nosotros. A Él no le agregamos nada. Él es Dios, aunque nosotros no le rindamos nuestra vida. Él no deja de ser Dios, pero nos beneficia a nosotros. Padre, te doy gracias por cada hombre y por cada mujer que en esta noche, en este lugar, está haciendo un pacto contigo, Señor. Tú ves cada mano levantada y cada corazón que se rinde a ti una vez más. Oh Señor, que saques todo egoísmo de nuestro corazón. Que al orar también pueda orar por mis hermanos y por sus necesidades. Porque así hiciste con Rispa, Señor.
No estuvo la hija de Saúl en aquel lugar haciéndole compañía. Estuvo ella sola frente a ti. Largos días, largos meses, pero la bendición vino sobre los 7, Señor. Y así pasa con tu pueblo, Padre mío. Cuando nos disponemos a ti, recibimos de ti, todavía nos sobreabunda para compartir con los demás. Bendita sea tu gracia, Señor. Oh Dios mío, sella cada vida en esta noche con la presencia del Espíritu Santo. Séllanos, Señor, y llénanos de tu fuego. En tu nombre precioso, Señor. Amén y amén. Amén. Dios te vio. Dios sabe qué pacto hiciste con Él. Pero si alguno quiere hablar con alguno de nosotros, estamos dispuestos. Dios les bendiga.